Yo creo que las mujeres cambiaríamos el mundo para bien. Estoy totalmente convencida. La ascendencia femenina en el ámbito político, en el ámbito empresarial, es muy valiosa porque por mucho que queramos ser iguales, afortunadamente las mujeres tenemos unas características y los hombres tenemos unas características que nos diferencian pues en nuestras aptitudes y en nuestras actitudes. Y las mujeres tenemos otra forma de hacer las cosas, eso está claro. Yo creo que cambiaría para bien. Somos mucho más pragmáticas, discutimos menos del sexo de los ángeles, perdemos poco el tiempo, somos más directas, más resolutivas y más valientes. Si nosotros queríamos luchar para una igualdad, teníamos que romper todo eso y teníamos que luchar. Y el hombre se sentía cómodo en esa situación. Mandamos la ponencia, nos la aceptaron, nos felicitaron y nos dijeron que podíamos asistir al Congreso. Entonces Fernando Jiménez dice que no, que como 3 mujeres van a viajar. Abrimos un informativo por primera vez en la historia en el 2009 cuando conseguimos ser campeonas del mundo, pero si no, lo normal era que lo abriera el fútbol. Fueron a que no me dejaran arbitrar porque una mujer en el fútbol no le daba seriedad el hecho de que tú arbitraras un partido como mujer. Tuvo reconocimientos, pero quizás no tuvo tantos como debería haber tenido. Tuvo silencios por parte de ciertos sectores de la sociedad. La primera mujer que se atrevió a contar en lengua española, en la escritura, en una novela y también en uno de sus discursos, un tema tan controvertido como la violencia de género. El siglo XX, como los anteriores, se entendió en clave masculina, haciendo que las mujeres lo tuvieran muy difícil para demostrar su valía en ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres. No obstante, algunas consiguieron demostrar su empoderamiento a través de importantes logros. La polaca Marie Curie fue la primera mujer en ganar no 1, sino 2 premios Nobel, el de física en 1903 compartido con su marido y el de química en 1911 en solitario. La rusa Valentina Tereshkova, por su parte, fue la primera mujer en viajar al espacio y la única en hacerlo en solitario. La aviadora Emilia Earhart, la diseñadora Coco Chanel o la pintora Frida Kahlo son otros nombres a tener en cuenta. En nuestro país, María del Monte Linares fue la primera médico en ocupar su plaza en la sanidad española, Matilde Ucelay, la primera arquitecta, y Juanita Rico, la primera torera. Canarias también tuvo sus pioneras, las que abrieron un camino cuyo testigo cogieron las siguientes generaciones en ámbitos como las artes, la investigación, la política o el deporte. Hoy, en Objetivo Canarias, rendimos homenaje a algunas de las más importantes mujeres del pasado, presente y futuro de nuestro archipiélago. Las mujeres siempre lo han tenido más difícil para triunfar, pero en Canarias hubo honrosas excepciones. La abogada Mercedes Machado, la escritora Mercedes Pinto, la trapecista Pinito del Oro o la pintora Lola Massieu, que da nombre a esta sala de exposiciones en el municipio Gran Canario de Santa Brígida. Todas ellas demostraron que el talento no tiene género. Lola Massieu es una artista canaria, pintora, que se decantó por el arte abstracto y fue una de las pioneras del arte abstracto en Canarias
y en el territorio nacional también. 10 de marzo de 1921, Las Palmas de Gran Canaria. Dolores Massieu Verdugo, Lola Massieu, nace en el seno de una familia de gran tradición en la isla. A partir de la década de los 50, se dedica en exclusiva a la pintura, iniciándose en la obra figurativa para pasar posteriormente a la abstracción. A lo largo de su vida realiza numerosas exposiciones en las islas y en la península, de forma individual y también junto al grupo Espacio. Es la primera mujer en lograr el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación. Muere el 22 de noviembre de 2007 en su ciudad natal. Para entender mejor la figura de Lola Massieu, habría que empezar primero conociendo quién es Lola Massieu y qué significó su obra en el mundo del arte en Canarias. En el caso de Lola, a mí me gusta hablar que ella se enfrentó a tres hitos importantes en su vida. Una es la de trascender el papel que como mujer la sociedad le había asignado, que era el de, y más en esa época, lo que en ese caso la sección femenina preconizaba, pues el tema de ser buena madre, buena esposa, buena ama de casa. Ella trascendió eso, no quería tener ese papel, solo ese papel, porque fue buena madre y buena esposa también. Y también ella pertenecía a una clase social determinada, una clase social alta, burguesa, y ella pues luchaba contra el clasismo, contra el machismo, y era una mujer muy apasionada, muy humanitaria, con la que se podía hablar de cualquier cosa, y muy apasionada, y quería estar en el mundo, no reducirse a un estrato social determinado. Y como artista, pues trascendió la figuración, y su forma de rebeldía fue adscribirse a la abstracción. De hecho, formó parte también como fundadora del grupo Espacio, que se fundó en el año 1961, con Felo Monzón, Rafael y Bettencourt, Francisco Lescano. En el año 1965 tiene lugar la primera exposición de género, podríamos decir, y en esa exposición participó Lola Massieu, participó Pino Ojeda, María Belén Morales, que podría ser otra artista en esas mismas circunstancias. Y fue un hito muy importante que me parece también interesante reseñar, para ver que esos años 60, esa eclosión del arte abstracto en las Islas Canarias estuvo acompañado también de esas manifestaciones a nivel de género por parte de las mujeres, que empezaban a formar parte del entramado y del panorama artístico en Canarias. Hay un objetivo en la gran mayoría de los artistas, que es al final conseguir ser profeta en tu tierra. ¿Lola Massieu lo consiguió? Tuvo bastantes exposiciones dentro y fuera de las islas. Tuvo muchos reconocimientos, porque en el año 1970 tuvo premio de honor, la primera mujer que tuvo el premio de honor en la Bienal del Gabinete Literario. En 1990 fue Premio Canarias, la primera mujer que obtuvo el Premio Canarias. Tuvo reconocimientos, pero quizás no tuvo tantos como debería haber tenido. Tuvo reconocimientos y tuvo silencios también. Tuvo silencios por parte de ciertos sectores de la sociedad, pues que a lo mejor no aceptaban que una mujer fuera tan clara, tan pasional y practicase la pintura de la manera que ella lo hacía. Décadas antes de la irrupción de Lola Massieu en el panorama artístico de las islas, otra canaria ya había desafiado todos los convencionalismos sociales de su época. Nos referimos a la escritora, oradora y periodista Mercedes Pinto. ¿Cómo definirías a Mercedes Pinto y su obra? La definiría como una mujer tremendamente polifacética y como una mujer enormemente valiente, adelantadísima a su tiempo. La primera mujer que se atrevió a contar en lengua española, en la escritura, en una novela y también en uno de sus discursos,
un tema tan controvertido como la violencia de género. Estamos hablando de principios del siglo XX. Era una mujer con muchísima fuerza, era una mujer tremendamente valiente, era una mujer que supo sacar de sus problemas personales una lucha para todos. Tuvo que impartir una conferencia en lo que hoy sería la Universidad Central de Madrid y el título de su conferencia fue El divorcio como medida higiénica. Esa fue la primera vez que ella públicamente se pronunció a favor de la ley del divorcio, que en esa época era un tema absolutamente tabú. La sociedad española de entonces, ¿cómo tomó aquella conferencia? Bueno, directamente al día siguiente ya fueron a buscarla para obligarla a retractarse públicamente y ella se negó. Entonces tuvo la amenaza de ser deportada a Fernando Po y por eso ella tuvo que salirse corriendo hacia el exilio, hacia América Latina. Cuando se exilia precisamente a Uruguay, porque Uruguay era el país que tenía una legislación la más moderna y adelantada del mundo en relación con los derechos de la mujer en esa época. Uruguay entonces era un país culturalmente muy elevado. Allí ya empezaron a saber de ella y a oír de ella, entonces tenía muchas invitaciones por parte de intelectuales y políticos para ir a Uruguay. Entonces se le abrió un mundo nuevo y tuvo que dejar ahí un poema precioso que escribe sobre, el día que se va de las islas, que se despide con el pañuelo blanco diciendo adiós a su madre, que nunca vuelve a ver. Era escritora, era periodista, era conferenciante. ¿Qué faceta pesó más en Mercedes Pinto? ¿O las tres? Sí, las tres. En realidad ella lo que era una gran comunicadora. Ella creía en el arte de en el poder de la comunicación, en el poder de la educación, y lo que hizo fundamentalmente a través de toda su escritura, de sus obras de teatro, de sus artículos periodísticos, de sus conferencias, como bien dices, en realidad lo que estaba ejerciendo era una especie de pedagogía sobre el feminismo, sobre la igualdad. Ella no nos contaba, no era de las personas que, mira, me pasó, no, ella escribía lo que le había pasado. Y lo demás era el hoy. Hoy donde estamos, hoy qué es interesante, hoy qué es lo que pasa. Y luego publicó una novela que se llama Él, donde cuenta precisamente esta historia de su matrimonio aciago con Juan de Foronda. Lo que había pasado en sus dramas personales o cómo salió está en sus poemas, está en sus dos novelas y en la tercera que nunca pudo escribir, que quería escribir, que era Nosotros. Porque escribió él, ella, y siempre le quedó pendiente el nosotros. Ella tuvo relación con gente como, por ejemplo, Pablo Neruda, con los grandes escritores latinoamericanos, porque ella vivió en diferentes países de América Latina. Y curiosamente, es una mujer de la que cuando se habla se dicen estas cosas, ¿no? Fue amiga de Pablo Neruda, fue amiga de José Ortega y Gasset, fue conocida de Unamuno, y parece que siempre necesitamos el amparo masculino para arropar o para legitimar y darle autoridad a la voz de Mercedes Pinto. Ella escribió hasta el último día de su vida. En El Sol de México ella escribía artículos que se llamaban Ventanas de Colores. Y Ventanas de Colores ya te dice un poco lo que ella era, ¿no? O sea, la ventana puede ser gris, puede ser con sol, pero Ventanas de Colores. Y ese era un artículo semanal que ella escribía y hasta un programa de televisión que era para comértela. O sea, cosa más mona, más divertida, con 93 años. ¿Qué queda de Mercedes Pinto en la actualidad? Quiero decir, si hoy preguntáramos a un joven de la universidad quién es Mercedes Pinto, ¿sería reconocida? Su figura fue tan extraordinaria y tan fuera de época que realmente es impresionante, y si la conoces un poquito te dan ganas de seguir conociéndola. ...6 de noviembre de 1931, Las Palmas de Gran Canaria. Nace María Cristina del Pino Segura, Pinito del Oro,
hija de artistas circenses. Las circunstancias le llevan a iniciarse como trapecista desde pequeña, a pesar de la oposición de su madre. A lo largo de su carrera, actúa en Estados Unidos y años más tarde en el Circo Price de Madrid, donde la reciben como una estrella. Recibe el Premio Nacional del Circo y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Fallece el 25 de octubre de 2017. Nosotros hemos querido charlar en la distancia con alguien que la conoció muy bien, José Palacios, que era el encargado de presentarla antes de cada número. Pues venía a presentarla de esta forma. El circo se viste de gala para presentarles a una genial artista. Al pronunciar su nombre, quisiera dar yo a mi voz 3 matices diferentes: de tristeza, de orgullo y de alegría. De tristeza porque nos deja, de orgullo porque ha querido que su despedida fuera en España, y de alegría porque una vez más podemos aplaudir en la pista del Circo de Price a la gran artista canaria Pinito del Oro. Esta era la forma. Entraba luego la música clásica de Canarias, tan muy conocida, de Islas Canarias, y hacía su presentación en la pista. ¿Usted cree que hizo bien en retirarse o que todavía le quedaba mucho camino por recorrer? Mito, la gente no lo sabe. Verdaderamente el trapecio de fuerza, de equilibrio, como hacía Pinito, no se trabaja con red. La red es para los trapecios volantes. Así tuvo todos estos artistas que realizaban este tipo de ejercicio, pues claro, caían al suelo y nos poníamos alguna vez algunos debajo, ¿no? Para el momento que los vuelos más peligrosos. Pero tampoco prácticamente se puede hacer nada. Lo único pues si cae es intentar parar ese golpe pegando como un empujón, ¿no? A esa caída para que no caiga de golpe en el suelo. Pero era muy difícil. Eso era una situación, creo, económica importante. Estaba bien, entonces no tenía necesidad de seguir arriesgando su vida, porque la verdad es que se jugaba la vida, y claro, y los años también van pasando a todos. Entonces pues pensó retirarse. Luego, una vez que se retiró, tuvimos precisamente, además estuvo presentando conmigo hicimos un programa con el Circo Americano en la Feria de Sevilla, en el cual estaba presentando Pinito del Oro, Mari Samper y yo. Los 3 presentamos el espectáculo de ese año. Y esa fue la última vez que así tuvimos una relación de trabajo. ¿Usted cree, don José, que Pinito del Oro fue un ejemplo para otras mujeres? Sé que efectivamente, claro que fue un referente. De hecho, muchos artistas lo han hecho el mismo número, han copiado el mismo número exacto de como lo hacía ella. Pero Pinito era Pinito y tenía una forma de trabajar, una forma de presentarse. Nosotros le llamamos a eso, le decimos, es que es artista. Es artista porque sabe salir a la pista y tiene un don que atrae al público. Solo con salir y saludando ya hay una diferencia, ¿comprende? Y eso es lo que le pasaba a Pinito, que tenía aunque hagan el número y lo copien, no puede ser. Pinito fue Pinito. El 2 de diciembre de 1896 nacía en la isla de Tenerife Mercedes Machado, excepcional docente, pero que ha pasado a la historia por otro dato aún más destacado, el de ser la primera abogada de Canarias. Mi tía abuela, Mercedes Machado, pues la inquietud de ella de meterse a estudiar Derecho, a la abogacía, porque su padre a los 40 años se hizo abogado, era un hombre talentoso, muy brillante, con muchas carreras, y que la indujo siempre a ella y a todas sus hijas a tener un futuro independiente y culto. El padre que viajaba mucho a Europa, Leocadio Machado, vino con una influencia del krausismo, que era una pedagogía liberal, una pedagogía que aplicó a las 6 hijas, a las que otorgó pues eso, la actitud, una actitud liberal en el sentido de que les dijo que estudiaran todas para que no dependieran jamás de nadie, en este caso de los maridos. Ella básicamente por el afán de estudio y porque quería ayudar a su padre, es decir, mi bisabuelo, que entonces estaba delicado de salud, padecía un vértigo Menier, creo que se llamaba, y entonces ella pues bueno, quiso de esa manera estudiar la abogacía, porque realmente
su ilusión no fue dedicarse a la abogacía, sino dedicarse a la enseñanza, que fue la suya. Muchas la conocíamos también por haber sido una profesora muy destacada y muy polivalente, porque tenía una cultura amplísima y podía hacer lo mismo profesora de griego que de geografía, que de cualquier cosa. Ella terminó la carrera en el 1929 y entonces fue hasta el año 1936 que no decidió colegiarse, pero ella se presentó en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y los colegiados, o sea, los directivos, al ver el expediente y el currículum tan espectacular, tan brillante, sobresaliente, algo fuera de lo común, entonces, creo que ni en 24 horas le concedieron enseguida el colegiado, ser su número de colegiada, y entonces ella sí ejerció, digamos, de alguna manera, pero no en demasía, pues con su padre. Una mujer inquieta, una mujer que siempre a través de los libros no solamente viajaba físicamente, que era cada verano, sino también a través del conocimiento. Yo la llamaría, yo diría que Mercedes Machado era una mujer ilustrada. Transmitía un dinamismo y una frescura, y además en su forma de vestir muy europea, porque ella viajaba por todo el mundo. Cuando venía del exterior, en este caso de Europa, de Francia, incluso de Canadá y tal, ella siempre nos hacía viajar a través de objetos, ¿no? De golosinas o de algún objeto así decorativo que ella nos traía, y creaba una historia en base a esos objetos. Sabía alemán perfectamente, italiano, francés, inglés, y ya en el ocaso de su vida estaba intentando aprender ruso. La situación de ella familiar era muy diferente a de muchas familias y de muchas mujeres de la época, ¿no? Ellas fueron muy adelantadas gracias a su padre y a su madre, a los dos. Estaban como favorecidas, en ese caso eran como burguesas. Y de alguna manera, al enfrentarse al exterior y al estudiar y eso, a ellas se les permitió por las condiciones sociales en las que estaban inmersas. Pero yo creo que en ese tiempo en la República hubo mucho sufrimiento, no se permitía que la mujer ejerciera para ninguna carrera, o sea, no valía y tal. Y ella fue una puerta para que muchas mujeres, aunque no ejercieran el derecho, sí que llegaran pues, a estudiar carreras universitarias y más profesionales. Ha habido cambios y avances considerables desde su época hasta la nuestra, o sea, desde luego, porque a ella le tocó comerse el franquismo, que fue un retroceso, como todas sabemos, agudísimo, ¿no? Pero a pesar de ello, sí que el patriarcado sigue siendo un sistema de dominación a nivel mundial, y aquí, pues todavía, aunque estamos en una parte del mundo en la que hay un poquito más de desarrollo de la igualdad, pues queda muchísimo por conquistar. La situación de las mujeres durante el franquismo no mejoró porque las leyes que se aprobaron entonces, en teoría, para proteger a la familia, les prohibía, entre otras muchas cosas, trabajar de noche. Con todo, hubo un grupo de mujeres pioneras que lograron hacerse valer principalmente en el mundo de las artes, pero también en los ámbitos de la educación y la política. El marido podía cobrar el sueldo de la mujer, que eso muchas mujeres no lo sabían. Y nosotros se lo contábamos y le abríamos los ojos. El marido podía ir a cobrar el trabajo que representaba a su mujer, que era impresionantemente humillante. Y eso se consiguió con la Constitución y con la lucha de nosotras, de todas juntas. Si durante la Segunda República se había incluido el principio de igualdad jurídica para ambos sexos, el franquismo trajo consigo un serio retroceso para el desarrollo profesional de las mujeres. El fuero del trabajo, una legislación pensada, según sus responsables, para proteger a la familia, impedía que las mujeres casadas trabajaran en talleres y fábricas o en horario nocturno. Durante los años 40 también se les prohibió desempeñar numerosos puestos, como el de abogado del Estado, juez o pertenecer al cuerpo de notarios. La carrera que más se les facilitaba era la de magisterio. Sin embargo, las mujeres no dejaron de luchar por sus derechos y conforme la dictadura entraba en su decadencia, fueron consiguiendo mayores logros,
como es el caso de Esther Tellado, que se convirtió en la primera diputada canaria de la democracia. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en la redacción del programa electoral de entonces? ¿O eran en realidad ustedes una especie de gancho para obtener el voto de las mujeres? Yo creo, en principio, sinceramente, que fue un poco lo que dice, para que era la guinda de la tarta. O sea, una cosa nueva, empezaba un nuevo sistema y la mujer, pues, yendo a las listas, pues se pensaba que atraía el voto femenino, como efectivamente yo creo que ocurrió. Pero luego, cuando empezamos a trabajar, se fueron dando cuenta que nuestro desarrollo y nuestra aportación era muy importante. ¿Se hubiera avanzado igual si no hubieran participado mujeres en la redacción de la Constitución del 78? Yo creo que no. Yo creo que no, porque eso fue las cosas que nosotros llevábamos muy en cartera y muy en mente para conseguir. Porque si nosotros queríamos luchar para una igualdad, teníamos que romper todo eso y teníamos que luchar. Y el hombre se sentía cómodo en esa situación. Era una cosa tradicional, una cosa que el hombre le venía dado, no es que tampoco él lo luchara ni que estuviera haciendo para conseguir cosas contra la mujer, ni mucho menos, pero era una situación cómoda. El hombre no tenía por qué luchar por nada de eso, porque todo eso lo tenía y lo veía natural. Y todo eso lo veía natural porque lo había hecho su padre, su abuela, su tatarabuelo, y eso venía tradicionalmente. Entonces la mujer tuvo que romper en un momento determinado esa tradición y decir, aquí estoy yo, oye, es que yo estoy aquí, pienso, soy una persona y tengo derecho a ejercer mi libertad como tú. Tenemos un techo de cristal que es para llegar a los puestos máximos. Eso sí lo tenemos que romper todavía. A las grandes, no ya en el movimiento medio y cotidiano, sino llegar a romper el techo de cristal de número 1. También en los medios de comunicación hubo mujeres pioneras en conseguir grandes logros. Es el caso de María Luisa Arozarena, que en 1994 se convirtió en la directora de Radio Nacional de España en Canarias. Fui la primera persona, mujer, que llega al cargo en Canarias y luego, eso sí, he procurado en el tiempo que estuve aquí, 24 años, 14 años y pico de directora, que entraran mujeres. Es verdad que en las facultades lo ves, pero no solo en la profesión periodística, en la licenciatura ahora grado de Ciencias de la Información, sino también en otras carreras, ves que hay un montón de mujeres, pero que luego cuando salen no se les da la oportunidad de estar en puestos de responsabilidad. Tú coges los datos hablan por sí mismos, los datos, yo digo, cantan en este caso, ¿no? Y cuando tú ves incluso gente que vale mucho y tú dices, ¿cómo que esta persona no es la directora de este periódico y sin embargo lo es esta persona? Que con todos los respetos podría ser un excelente redactor o jefe de sección, pero no director. Eso lo estamos viendo muy a menudo cuando tú vas conociendo a mujeres de todas las edades. Está ese cliché de que las mujeres no deben de ocupar determinados puestos, personas que todavía en el siglo XXI, en el año que estamos, pues de vez en cuando notas que hay gente que todavía tiene ese cliché. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que esto se supere más tarde o más temprano, y si lo podemos ver tú y yo, mejor. Y si lo pueden ver los que están viendo Objetivo Canarias en la televisión canaria, pues también mejor para todos. Políticas, comunicadoras y empresarias como María de la Salud Gil, que ha sabido abrirse paso en un mundo tan marcadamente masculino como el de la construcción. María Salud, siglo XXI, y las mujeres siguen abriendo telediarios como cuando han conseguido algo por primera vez para diferenciarla de los hombres o para que haya una visibilización. Usted misma abrió informativos y usted misma fue portada de periódicos. Yo creo que en algunas ocasiones es contraproducente. Por un lado, visibiliza el hecho de que la mujer
ha conquistado un hito en un sector determinado, como podía ser el sector de la construcción, que estamos hablando del año 95, cuando yo empecé a presidir por primera vez la asociación. En aquel momento era la única y la primera mujer en España que presidía un sector como el que hoy presido, pero es que hoy sigo siendo la única mujer en España que lo preside. Ahora bien, también tengo que decir que no me consta, yo estoy en los órganos nacionales, que haya ninguna mujer en España que se haya presentado a una elección al sector de la construcción. Entonces, aquí hay un toma y daca, una responsabilidad que es de ida y vuelta. También cómo elegimos las mujeres y por qué, sobre todo por qué elegimos según qué cosas. ¿Dónde radican las diferencias? Radica justamente en la carga que tienen las mujeres en relación a la maternidad, a los cuidados, que las mujeres escogemos la media jornada o el contrato parcial para poder cuidar de la familia. ¿Eso qué significa? Significa que cotizas menos, que cuando estás en paros cobras menos, que cuando te jubilas cobras menos. Lo que hay que hacer es que en el ámbito de la política social se establezcan mecanismos de resolución, guarderías, centros sociosanitarios para que las personas mayores y centros de día puedan ser cuidadas, en otro ámbito las mujeres puedan desarrollar su labor. Analicemos el camino hacia esa cúspide empresarial. ¿Cómo fue el camino? A una mujer le cuesta mucho más, le cuesta el doble, tiene que trabajar más para llegar al mismo sitio. A ver, sin duda. Ahora mismo quizás no soy muy objetiva. ¿Por qué? Porque llevo 43 años en esto, pero a lo mejor si me remito a hace 43 años me doy cuenta del esfuerzo que tuve que hacer, porque yo con 17 años me tiré al mundo a por él. Pero a mí eso no me supuso un trauma, sino un reto, una conquista, una satisfacción. Y probablemente hoy sea más romántica a la hora de pensar en el pasado, y seguro que he sufrido más de lo que yo me acuerdo, afortunadamente. Pero para mí fue una experiencia, ha sido una experiencia maravillosa, y tengo que decir que se me ha respetado muchísimo. Yo me he sentido muy respetada, con un matiz. Yo me he respetado mucho a mí misma, y yo creo que eso se refleja. Imagínese usted con 35 años entrar, por ejemplo, en una junta rectora o un comité ejecutivo en la Asociación Nacional de Promotores, que en aquella época pues todos los señores eran de más de 70 años y además muy numerosos, pues a lo mejor habían 100. Imagínese usted que aparezca por allí una mujer de 35 años. Yo puedo pensar, ¿qué pensarían aquellos señores, no? Es verdad que me respetaban mucho, ¿no? Pero cuando llegaba me decían, llegó la nena. ¿Y qué mona va? Mira qué mona va la nena. Entonces un día me aposté en la puerta de la sala de junta y según iban entrando de uno en uno les decía que qué mona llevaba la corbata, que se había cambiado el pelo, que se había hecho que lo encontraba más guapo. Cuando ya iban 5 o 6 se dieron cuenta. Aquello fue un relajo importante, pero a partir de ese momento cambiaron mucho las cosas. O sea, ellos empezaron a dar cuenta y al final me mimetizaron. Yo ya dejé de ser una mujer y yo le aseguro que me lo he pasado genial siendo una mujer en un mundo de hombres. Si hablamos de la labor de las mujeres en el ámbito cultural de las islas, es imprescindible hacer mención a la gestora cultural Hilda Mauricio. ¿Usted eligió el mundo de la cultura porque le apasionaba el mundo de la cultura o porque ese era un reducto que durante el franquismo se dejó exclusivamente para las mujeres, para que estuvieran entretenidas? Las dos cosas. O sea, efectivamente, cuando yo empecé a trabajar aquí como funcionaria de Cabildo, éramos 3 mujeres, las 3 conservadoras que habíamos hecho la oposición, y siempre parecía don Alfonso Alma y las 3 Marías detrás de él, que era Elena Costa, la actual directora de la Casa de Colón, era la más joven, Rosa María Quintana, que se jubiló como yo, y yo. ¿Cómo llevaban ese rol de estar? Pues lo llevábamos, pues mira, conociendo la realidad, porque incluso tuvimos experiencias muy desagradables. A nivel nacional se hace un congreso sobre la educación en los museos. Entonces Rosa María, Elena y yo nos inscribimos rápidamente con permiso de Alfonso y nos pasamos las horas fuera de trabajo preparando la ponencia. Mandamos la ponencia, nos la aceptaron,
nos felicitaron y nos dijeron que podíamos asistir al Congreso. Ya estábamos en la democracia con la UCD y era Fernando Jiménez el presidente del Cabildo. Entonces Fernando Jiménez dice que no, que como 3 mujeres van a viajar, que le demos nuestra ponencia a Juan Jesús Armas Marcelo, Juancho, que vivía en Madrid, para que él la leyera. Nos negamos por completo. Mandamos nuestra ponencia y dijimos el porqué, la mandamos directamente al Congreso y nuestra sorpresa fue que el Congreso editó un libro con las mejores ponencias que se habían presentado y nosotros estábamos en ese libro. Pero imagínate que a 3 mujeres no se nos dejó viajar a Madrid en el año 80-81. Me contaba usted cómo reaccionaban los hombres en aquella época, en un mundo de hombres, pero cómo reaccionaban las mujeres, otras mujeres, en ese mundo de hombres. Bueno, como siempre Dios los cría y ellas se juntan. Yo pertenecía a un núcleo feminista que trabajábamos, primero fue la Asociación de Mujeres Canarias, que creamos en el año 73, y luego, por otra parte, estaba la OMD. Y llegó un momento y dijimos que hacemos mujeres divididas cuando tenemos los mismos objetivos, aunque no tengamos la misma ideología. Pertenecíamos a distintos partidos de izquierda. Y entonces nos reunimos, empezamos a hablar, teníamos diversas reuniones, rifirrafe, y al final pues terminamos convergiendo en la coordinadora feminista, que estuvo pues hasta que nosotros cumplimos 65, 70 años y dijimos, ya basta, ahora le damos el paso a otras mujeres y que hagan lo que quieren. Ya nosotros hemos trabajado bastante. La nadadora Thais Enríquez, la tenista Carla Suárez, la ajedrecista Sabrina Vega o la actriz Marian Hernández. Esto es ya imparable. Mujeres canarias que se están convirtiendo en un referente a pesar de que todavía en muchas profesiones hay graves desequilibrios. De hecho, 3 de cada 4 puestos directivos en empresas están ocupados por hombres. Efectivamente existe un techo de cristal, un techo que está ahí, que no se ve, pero que en algún momento determinado la mujer no puede seguir adelante, no puede seguir con su carrera académica y con sus deseos y ansias de formar una familia y tener sus hijos, y en un momento determinado pues elige, toma una opción y muchas veces es abandonar la carrera académica y continuar con su familia. Actualmente en Canarias siguen existiendo desigualdades entre ambos sexos en el mercado laboral. Las mujeres, pese a tener mayor presencia en las universidades, ven reducida su participación al 32% de los trabajos de técnicos y profesionales de apoyo. En los de dirección y gerencia, la tasa es aún más baja, ya que de cada 4 cargos existentes, solo ocupan 1. Las estadísticas indican que aún son minoría tanto a la hora de trabajar por cuenta propia, 31% del total, como de convertirse en empleadoras. Su presencia en la construcción o en el sector industrial es meramente testimonial. Por el contrario, son mayoría en puestos de enseñanza de infantil y primaria, enfermería y cuidados personales a domicilio, y en empleos vinculados a puestos de oficina, contables o administrativos. En 2020, el 56% de los 2,5 millones de empleados públicos de nuestro país son mujeres. May, las aulas universitarias están llenas de mujeres en la actualidad, pero luego eso no se refleja en el mundo laboral. ¿Por qué? ¿Lo impone la sociedad? ¿Lo impone el sistema? ¿Se lo autoimpone la mujer? Buena pregunta, porque es una mezcla un poco de las 3 cosas. Muchas veces somos nosotras mismas las que en un momento determinado somos muy prácticas y dices, no puedo con todo, elijo, pues elijo esto, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero también es verdad que la sociedad también te lo imprime, familias, amigos, ¿cómo vas a dejar a tus hijos atrás? Y te hacen sentir, yo recuerdo sentirme muy mal por tener que ir de campaña y dejar a mis hijos con su padre, sentirme culpable. También es algo muy social, quizás sin querer desde siempre, pues
en casa le hemos dicho a las niñas, ¡ay, qué linda mi princesa! Y a los chicos, ¡ay, mi campeón! Y les estamos de alguna manera imprimiendo una serie de pautas para su futuro. Y ocurre pues que eso, que llega un momento y las niñas piensan, uff, esto va a ser muy difícil para mí, yo no voy a ser capaz, mejor me busco algo más sencillo, algo que sea práctico, algo que sea cómodo y algo que al final me dé un dinero para vivir. Con lo cual, igual lo que está fallando es el sistema. Sí, la claro. mujer no se siente realmente protegida a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Efectivamente, tanto es así que, por ejemplo, una cosa que yo suelo contar es cuando yo estaba embarazada, para poder tener mi baja maternal, yo tuve que dar mis clases y las de mi compañero cuando estaba embarazada para que cuando diera luz, él diera mis clases y las suyas. O sea, eso hoy día es impensable. Yo tengo derecho a una baja maternal. Pues yo estaba con 7, 8, 9 meses dando el doble de horas para poder tener luego mi baja maternal. ¿Y qué se podría hacer desde la sociedad para que las mujeres se quiten ese estigma de culpabilidad para siempre? Pues yo creo que dar ejemplo, a que hablemos las otras mujeres. Es decir, esto yo creo que es lo más importante, que las mujeres tengamos voz, que expliquemos nuestros casos y que demos ejemplo, es importante para que las nuevas generaciones se den cuenta que ellas también son iguales a nosotras y pueden hacerlo. En esas nuevas generaciones, afortunadamente, encontramos nombres destacados, sobre todo en el ámbito deportivo, como la nadadora Thais Enríquez, la entrenadora de fútbol Migdalia Rodríguez o la ajedrecista Sabrina Vega, gran maestra femenina, maestra internacional absoluto y 7 veces campeonas de España. Si en la serie Gambito de Dama la protagonista lograba vencer a los mejores jugadores masculinos, Sabrina llegó a derrotar al número 1, Anatoly Karpov. Tuve la suerte no solo de quedar subcampeona de Europa en el 2016, sino que a raíz de eso también tuve esta invitación para jugar un torneo clásico tradicional que se hace precisamente en su honor y donde él participa también. Tuve la suerte de jugar con las piezas blancas, enfrentar la partida con mucha ilusión, poder proyectar la iniciativa desde el primer momento y bueno, en un momento ya Karpov decide abandonar la partida y bueno, para mí un recuerdo que por supuesto se queda y guardo con mucho cariño para siempre. El ajedrez es para todos, para todos los sexos, para todas las edades, para todas las nacionalidades. Realmente lo bonito del ajedrez es que lo podemos jugar todos y de hecho estamos acostumbrados a jugar torneos todos juntos. Y en cuanto al nivel de niñas y niños, es verdad que tenemos, a nivel de iniciación prácticamente tenemos un grupo que más o menos está equiparado, no hay grandes diferencias, pero en la continuidad, sobre todo de cara a la continuidad, tenemos unos puntos de inflexión bastante importantes de cara al abandono femenino, de la participación femenina a los 14 y 16 años. El ajedrez siempre ha tomado fiel reflejo de la sociedad y procedemos de quizás esa evolución patriarcal un poquito, donde no estaba, ahora hay una nueva era de concienciación del papel activo de la mujer, de la visibilidad de los referentes femeninos, también en el campo del deporte y también en el campo del ajedrez vamos teniendo cada vez más referentes femeninas cercanas a nosotras. Eso hace que las niñas también se planteen la curiosidad, simplemente que despierten al menos la curiosidad de que el ajedrez puede ser una posibilidad también para ellas y que ahora probabilidad proporción, yo siempre me gusta decir, a cuantas más chicas continúen jugando, también más probabilidad de sacar nivel, mayores referentes femeninos que les sirvan de guía y ahí pues continúan. ¿Tú te sientes valorada? ¿Y te sientes valorada como mujer en la que otras muchas mujeres se puedan mirar para intentar destacar en la vida? Yo creo que a los deportistas nos cuesta ser un poco conscientes de la repercusión que realmente tiene, ¿no? sobre la sociedad, ¿no? Sobre niñas que luego quieren ser como tú o que indirectamente ayudas, ¿no? A superarse de algún modo. No eres consciente hasta que, ¿sabes? Sales un poco de la pantalla y vienes a la vida real fuera de la piscina y la gente te para y ahí dices, wow, realmente tengo como una responsabilidad añadida, ¿no? Porque lo que he logrado como deportista es algo tan importante y de lo que no era nada consciente que
bueno, hay gente que se ve reflejada en ti, ¿no? Y eso es algo que, wow, halaga. ¿Y tú crees que la mujer en este caso deportista, tú eres un ejemplo, tiene esa proyección o reconocimiento social, mediático que tienen los hombres en otros deportes? Es obvio que siempre hemos estado en un segundo plano. Nosotros abrimos un informativo por primera vez en la historia en el 2009 cuando conseguimos ser campeonas del mundo, pero si no, lo normal era que lo abría el fútbol. Entonces yo creo que todo poco a poco está evolucionando, obviamente muy lentamente y no sin el esfuerzo de estar ahí machacando y sobre todo abriéndonos camino, ¿no? Y poco a poco este ruido está creando pues al final una onda fuerte que hace que sea inevitable que se tenga que hablar de nosotras. Si las mujeres no lo tienen fácil en ningún deporte, menos aún en uno tan masculinizado como es el fútbol. De ahí la importancia de los logros de la canaria Julia Martel, que en 1981 se convirtió en la primera mujer árbitro de España. Había una inquietud bastante importante en mi persona porque yo vivía en un lugar donde había un colegio de árbitros, que es el Colegio de Las Palmas, y me encontraba que todos los lunes solo subían hombres. Y a mí me gustaba practicar deporte, hacer deporte. Y dije, bueno, esto es una forma de practicar deporte y hacer algo, y ver que una mujer también puede. Más que nada me llevó la inquietud de que no había una mujer que subiera esas escaleras. Pues nada, inicié mi solicitud para un cursillo que precisamente se iba a iniciar y me aceptaron. Los compañeros, el recibimiento de ellos fue estupendo, con todo lo que es el despliegue de la ayuda a la persona que se metía en un mundo desconocido, pero desconocidos para ellos y desconocidos también para mí. Que solo iba a arbitrar categorías inferiores, alevines, infantiles y juveniles. Esas fueron las primeras condiciones que me pusieron aquí en el Colegio de Árbitros de Las Palmas, pero no fue así. Yo tampoco me iba a quedar quieta en subir en categoría y seguir arbitrando en categorías superiores. Y conquisté el hecho de que una mujer pudiera arbitrar en tercera división. Situaciones difíciles viví, muchísimas, muy difíciles, desde las gradas, desde los padres en aquel entonces, claro que... Y después comenzó también otra etapa que era desvalorizar el trabajo que una mujer hacía en los campos de fútbol. Sé que muchos equipos, incluso políticos, fueron a que no me dejaran arbitrar porque una mujer en el fútbol no le daba seriedad el hecho de que tú arbitraras un partido como mujer. Creo que también hay un talante social que ha permitido o ha facilitado más que siempre sea el hombre quien tenga esa cabeza visible. Y no solo pasa en el deporte, sino en otras áreas de la propia sociedad. Bueno, nosotras por nuestra parte, sí es verdad que siempre nos cuesta como tenemos que demostrar más, tenemos que hacer ver o entender que nuestra formación es mayor. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de formar parte de esa Asociación de Gestores Deportivos de Canarias y a su vez formar parte con esta asociación de la FACDE, que ya es a nivel nacional. Se hicieron muchas cosas bonitas, muchas cosas para las 7 islas y yo no solo era la única mujer, yo tuve también la suerte dentro de mi junta directiva pues que estuviera conformada por varias mujeres. De hecho, en aquel momento, pues en aquella plancha, ¿no?, cuando nos presentamos, era una de los objetivos, que también la mujer pues tomara ese liderato o ese paso al frente para ser más visibles y hacer entender que de esto sabemos mucho y que nos dieran la oportunidad de que todos esos proyectos, esos objetivos que teníamos en mente, pues se pudieran llevar a cabo. No se trata solo de los rostros conocidos. Poco a poco, las mujeres están logrando ocupar el espacio que les corresponde en todos los sectores y trabajos. Miles de historias de luchadoras anónimas a las que queremos rendir homenaje a través del testimonio de una de ellas, la conductora de guaguas, Ángeles Contreras. Yo trabajaba en hoteles en Fuerteventura y hace 9 años decidí que quería un cambio. Entonces siempre me ha gustado el mundo de conducir y me saqué el carnet de guaguas. Ahora ya la gente ya está más acostumbrada, pero al principio sí que se quedaban asombrados.
ha habido casos de gente que no ha querido subir en la guagua. Es que ya está muy chapados a la antigua. Pero las felicitaciones, sobre todo, la gente cuando subía a la guagua te felicita. Las mujeres, fuerza, mucho ánimo, yo no podría hacerlo, pero vemos que eres un ejemplo para las que vienen detrás. Luego te enteras de que hay chicas que quieren hacer lo mismo que tú, no saben cómo hacerlo, tú las vas orientando hacia lo que pueden hacer. Y la verdad es que si puedes ser un ejemplo para que detrás vengan con más fuerza, ahí estamos. Mercedes Pinto, Pinito del Oro, Esther Tellado, María Salud Gil, Thais Enríquez. Todas estas personas tienen dos cosas en común: que nacieron en Canarias y que han sobresalido en sus respectivos ámbitos. También son mujeres, cierto, pero hay que confiar en que llegue el día en que eso sea lo de menos, que sepamos reconocer los méritos por sí mismos, sin tener que hacer la tan manida comparación de género. Todavía queda mucho camino por recorrer y por eso es necesario darles visibilidad y aplaudir su tesón. Porque si triunfar nunca resulta fácil, hacerlo siendo mujer en un mundo, sobre todo el de antaño que siempre ha tenido un marcado sesgo masculino, lo es mucho más. Pero ese es el peaje que pagamos por avanzar, nunca la meta a la que nos encaminamos. Hablar de su talento en comparación con no solo resulta injusto, sino sencillamente ridículo. Limitémonos a celebrar sus logros, sabedores de que, más pronto que tarde, muchos nuevos nombres se unirán a los suyos en busca de una igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Quizá entonces, programas como este de hoy ya no sean tan necesarios. Tuve que tener el permiso de mi marido para trabajar. Cada vez que lo pienso, que digo yo, este mundo es imposible que lo haya vivido.